Gracias le damos a nuestro Dios por este día maravilloso, esta oportunidad maravillosa que Él nos concede de podernos reunir en su nombre para predicar, para enseñar su palabra. Enseñamos la palabra de Dios, predicamos el Evangelio, no por voluntad propia, sino por mandato de Dios. El Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, nos dejó un mandato. El mandato fue ir y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Salieron los discípulos a predicar el Evangelio al mundo. Y el mundo fue atrapado por la palabra de Dios. Esa palabra que salva, esa palabra que perdona, esa palabra que transforma, fue la palabra que predicaron los discípulos. Y esa palabra llegó hasta nuestros días. Y hoy nos sentimos privilegiados por haber aceptado esa palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. Así que en esta mañana, pues nos preparamos para predicar, para enseñar la palabra del Señor Jesús. En esta hora me preparo para hablar sobre un tema que considero vital e importante. Voy a hablar en esta mañana acerca de la necesidad de arrepentimiento. De esto yo quiero hablar en esta mañana, la necesidad de arrepentimiento. En primer lugar, ¿qué es arrepentimiento? Arrepentimiento es sentir dolor por una ofensa cometida. Cuando una persona siente dolor por lo que ha hecho, esa es la primera causa del arrepentimiento. Yo veo personas que hacen cosas y no sienten ningún dolor, no sienten que han cometido una falla o que han cometido un error. Cuando tú no sientes dolor por una falta que tú has cometido, eso te está dando a ti una señal de que tú no tienes arrepentimiento dentro de ti. Pero cuando tú has cometido una falta, has cometido un error, y tú puedes reconocer que ese error, que esa falta que has cometido delante de Dios no es agradable, entonces hay en ti un dolor por haber cometido esa falta. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos innumerables ejemplos de hombres y de mujeres que se arrepintieron. Y lo primero que siente una persona cuando se arrepiente es dolor por la falta cometida. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de hombres, mujeres que se arrepintieron. Hay en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, un versículo muy significativo. El apóstol Pablo entra a un templo, al templo de los atenienses, y allí el apóstol Pablo observa la depravación de los seres humanos, la inclinación de los seres humanos hacia la idolatría, uno de los pecados más despreciables en la presencia de Dios, porque la idolatría lo que hace es establecer a un ídolo por Dios, o sea, reemplazar a Dios por un ídolo. Hay muchos ídolos en nuestra vida, hay muchos ídolos que diariamente nosotros, sabiendo o no sabiendo, le servimos a ellos. En la palabra de Dios, el apóstol Pablo nos dice que él fue al templo de los atenienses y se dio cuenta de que eran gentes idólatras, eran gentes paganos, eran gente dedicado a rendir adoración o pleitesía a cualquier divinidad que ellos consideraban divinidad. Viendo el apóstol Pablo
la devoción que había en esa gente de servir a todos los dioses, vio también un pequeño letrero, porque no habían perdido ellos el sentido de adoración. Querían adorar a todos los dioses y no conociendo al Dios creador del cielo y la tierra, que nunca es representado por imagen o por semejanza alguna, buscaron e hicieron un pequeño letrero. Ese pequeño letrero decía: al Dios no conocido. Ellos no sabían que el Dios que ellos no conocían, al Dios que ellos le estaban haciendo este letrero, era precisamente el Dios que Pablo predicaba. Un Dios que no necesita imagen, un Dios que no necesita representación humana, un Dios que es espíritu, un Dios que es verdad, un Dios que se mueve en el corazón del hombre, un Dios que se mueve en el corazón de la mujer. Pero de la única manera que Dios puede moverse en el corazón del hombre o en el corazón de la mujer es a través del arrepentimiento. ¿Por qué el hombre necesita arrepentirse? La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre alguno que no peque, no hay hombre alguno que no haga el mal. Y en vista de que todos los seres humanos hemos cometido errores, hemos cometido pecados, necesitamos arrepentirnos delante de Dios para poder ver su rostro, para un día poder entrar en su presencia. La palabra de Dios declara firmemente que cuando Pablo vio aquel letrero que decía: al Dios no conocido, se paró y comenzó a predicar en aquel lugar y a decirles a los atenienses: veo que en todo ustedes son devotos, son ustedes muy religiosos, adoran a todos los dioses y han puesto un pequeño letrero: al Dios no conocido. Yo quiero decirle en esta hora que ese Dios que ustedes no conocen es precisamente el Dios que yo predico, es el Dios que yo enseño, es el Dios creador de los cielos y la tierra, ese Dios que el hombre no puede concebir a través de una imagen, no puede concebir a través de una imaginación. Es precisamente el Dios que nosotros predicamos. Es el Dios de Israel, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Jacob. Y Pablo, extendiendo la palabra al pueblo, les dijo: es necesario que ustedes entiendan esto. Es necesario que el hombre aprenda y que entienda lo que dice la palabra. La palabra dice claramente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra clave es arrepentirse, sentir dolor, volverse atrás de la ofensa cometida. Es probable que todos nosotros un día cometimos pecado delante de Dios. Y es probable que hasta el día de hoy, habiendo conocido la palabra de Dios, hemos pecado delante de la presencia de Dios. Y todo hombre que ha pecado delante de la presencia de Dios necesita retroceder, necesita detenerse para arrepentirse, para volverse atrás en la senda donde va. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan. El mensaje de arrepentimiento fue precisamente el mensaje que predicó Juan el Bautista. Juan el Bautista predicaba la palabra y le decía a la gente que venían hacia donde estaba él: oh generación de víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer fue frutos dignos de arrepentimiento. La palabra clave, arrepentimiento. Es la palabra que le enseña al hombre volverse atrás por el pecado cometido. El hombre tiene una oportunidad dada por Dios para reflexionar. Hay algo dentro del hombre, dentro del ser humano, que se llama conciencia. Hay personas que probablemente piensan que la conciencia es un espíritu más dentro del hombre. No vamos a crear confusión. El hombre, dice la Biblia, es creado en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. No hay otro espíritu dentro del hombre. No hay otro cuerpo dentro del hombre. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia está dentro de cada hombre. Está dentro de cada mujer. Cada individuo tiene conciencia. ¿Pero qué es la conciencia? La conciencia es el estado de conocimiento de un hombre o una mujer. Conciencia es conocimiento. El conocimiento que está en el hombre se revela contra él y le dice: has cometido pecado. Estás haciendo las cosas que no debes hacer. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios dice: hijito, si tu conciencia no te reprende, abogados tenemos para con el Padre. No olvide que esa conciencia que está dentro de ti no es un espíritu. Esa conciencia es el conocimiento revelado de parte de Dios dentro de ti para decirte lo bueno y lo malo que has hecho y lo que estás haciendo en el día de hoy. El deseo de Dios es que el hombre proceda al arrepentimiento. A Dios no le interesa otra cosa. A Dios no le interesa que el hombre vaya y se postre delante de una imagen. A Dios no le interesa que el hombre haga una procesión. A Dios no le interesan las penitencias. A Dios no le interesan los sacrificios. A Dios le interesa un hombre arrepentido. Un hombre humillado delante de Él. Un hombre que aprenda el valor del arrepentimiento. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos el caso de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un cobrador de impuestos. Todo el mundo aborrecía a los publicanos. Todo el mundo aborrecía a los cobradores de impuestos. Y Zaqueo era un hombre aborrecido por la gente. Pero sin embargo, había dentro de él una gran necesidad. Y esa necesidad era de verse con Dios, de encontrarse con Dios. Zaqueo tenía la necesidad intrínseca de un arrepentimiento. Y movido por ese espíritu, por ese arrepentimiento, Zaqueo buscó la manera de encontrarse con Jesús. No le fue fácil, porque era de mediana estatura. No le fue fácil, porque una gran multitud agolpaba al maestro. Esta gran multitud no le permitía a él tener acceso, llegar hasta donde estaba Jesús. Buscó la forma o manera de encontrarse con el maestro y se montó a un árbol sicómoro, un árbol frondoso, grande. Y allí montado dentro de ese árbol, el Señor Jesucristo lo vio y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que yo entre a tu casa. Es necesario que yo entre a tu vida. Lo primero que sintió Zaqueo en su alma fue el deseo de arrepentimiento. Este arrepentimiento que llegó a su corazón, que llegó a su vida, inmediatamente le dictó lo que él tenía que hacer. Cuando hay personas dentro de nuestras iglesias que no entienden, que no logran comprender
lo que es el arrepentimiento, estarán yendo a la iglesia hoy, mañana y siempre, pero nunca experimentarán el verdadero gozo de la vida eterna, porque no se han arrepentido plenamente de sus pecados. Hay en medio del pueblo idolatría, hay en medio del pueblo maldad, hay en medio del pueblo engaño, hay en medio del pueblo todo tipo de pecado. Y Dios no es Dios de pecado. Dios no quiere que el hombre esté metido en el pecado. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios quiere que el hombre cambie su vida. Y de la única manera que el hombre puede cambiar su vida es a través del arrepentimiento. Es de sentir dolor por la falta cometida. Mientras usted no llora delante de Dios y gime delante de Él, presentándole a Él toda su vida, usted no ha nacido de nuevo. El nuevo nacimiento produce en el hombre esa alegría, ese gozo, pero es a través del arrepentimiento que el hombre llega a conocer a Dios. Juan el Bautista les predicaba a la gente: es necesario que se arrepientan. El Señor Jesucristo le decía a la gente: es necesario que se arrepientan. Mientras el hombre no pasa por el proceso del arrepentimiento, no podrá ver la cara de Dios. No importa cuánto el hombre haga, no importa cuántos dioses tenga, los dioses de esta vida tienen ojos, pero no ven. Tienen manos, pero no tocan. El Dios que presentó el apóstol Pablo es el mismo Dios que hoy nosotros presentamos. Un Dios vivo, un Dios real, un Dios que perdona a todos aquellos que con un corazón sincero vienen delante de Él. Viene a mi mente la historia del salmista David. David era un hombre amado por Dios, pero repentinamente, en medio de un descuido espiritual, cayó en desgracia. Cayó en adulterio. Después de haber cometido el adulterio, cometió otros pecados más. Ustedes que leen la Biblia conocen la historia. David cayó en desgracia. ¿Cuándo es oportuno el momento para el hombre arrepentirse? Cuando el hombre cae en desgracia. Cuando el hombre cae en pecado. Cuando el hombre está metido en la fornicación. Cuando el hombre está metido en el adulterio. Cuando el hombre está metido en la mentira. Cuando el hombre está metido en el engaño. Es precisamente el momento para hacer un alto y llegar arrepentido a la presencia de Dios. David, después de haber pecado, después de haber hecho lo que hizo, algo lo motivó dentro de su corazón a revelar que todo lo que él había hecho no había sido bueno. ¿Qué fue lo que le reveló a David? Que él había pecado. La conciencia. Conciencia. Conocimiento de Dios. La revelación de Dios en el corazón del hombre, en el corazón de la mujer. La conciencia viva dentro de David. La conciencia despierta dentro de él. El conocimiento de la palabra. El conocimiento de Dios. La revelación del Altísimo. Le reveló a él. Y se dio cuenta que había cometido pecado. Y se arrepintió. Humillándose delante de Dios, lloró. Y después de haber llorado lágrimas amargas, escribió el famoso Salmo 51, donde David describe su pecado, donde David describe todo lo que había hecho
pero describe lo más importante. Es el momento de arrepentimiento. David dice, contra ti, oh Jehová, he pecado y he hecho lo que es malo delante de tu presencia. Lávame y seré limpio. Purifícame, oh Dios. Y allí llora David delante de la presencia del Altísimo, pidiendo perdón por su pecado. Llora David su pecado. Ese es el deseo de Dios. De que los seres humanos se detengan. Y si tienen que llorar, que lloren por causa de su pecado. Porque el llorar es sinónimo de arrepentimiento. La Biblia dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el momento que tú lloras por el pecado cometido, Dios se acerca a tu vida. En el momento que tú lloras arrepentido por tu pecado, viene inmediatamente el Espíritu de Dios sobre tu vida. Perdona todos tus pecados y te convierte en un nuevo hombre, en un nuevo ser. Cumpliéndose así cabalmente las Escrituras que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Lo que hace al hombre nuevo es el arrepentimiento. ¿Cuántos hogares destruidos en el día de hoy? ¿Cuántos matrimonios destruidos simplemente porque el hombre no pudo admitir que había fallado? O simplemente porque la mujer nunca reconoció que había faltado. Lo importante para sanar las heridas es el arrepentimiento. Ninguna herida puede ser sanada donde no hay arrepentimiento. La Biblia, la palabra de Dios, habla de una linda y hermosa historia de arrepentimiento. El Señor Jesucristo ilustra el arrepentimiento de la manera siguiente. Había un padre que tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de mi herencia que me voy de esta casa. Y el padre, narra el Señor Jesús, le entrega la herencia al hijo. Y el hijo lo junta todo y se va a una provincia lejana y allí lo gasta todo perdidamente. Perdidamente. El hombre vivió perdidamente. Metido dentro de placeres, metido en los deleites, metido en los bacanales, metido en todo tipo de bacanal, de placeres, de deleites, inspirado por la concupiscencia de la carne. Este joven desperdició todo lo que tenía. Y todo lo que tenía lo gastó. Y una vez que perdió todo su dinero, todos los amigos, todas las personas que le acompañaban, lo dejaron solo. Y llegó el momento que tuvo hambre. En el momento que tuvo hambre, buscó un lugar donde trabajar, donde ganarse el pan de cada día, hasta que encontró a alguien que tuvo de él misericordia y lo puso a cuidar, a apacentar los cerdos. Y mientras él apacentaba los cerdos y le daba de comer a los cerdos, él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Pero pensando en esto, vino la voz de la conciencia, vino la voz del conocimiento y comenzó a inundar todo su ser. Y una vez inundado, impregnado del conocimiento, la conciencia le habló y le dijo, ¿cuántas
ciertos jornaleros en la casa de tu padre tienen abundancia de pan, y tú aquí pereces de hambre. Inmediatamente reflexionó, que es la reflexión que trae arrepentimiento. Se paró, y una vez parado comenzó a caminar y a decir: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero por lo menos hazme como a uno de tus trabajadores. Dice la Biblia que el padre esperaba al hijo. ¿Cómo lo esperaba? Arrepentido. Como esperan los padres a los hijos. Los esperan arrepentidos. ¿Cómo espera Dios a sus hijos? Dios los espera arrepentidos. Dios no quiere que ningún hombre se acerque a Él, sino es a través del arrepentimiento. El hijo pródigo, arrepentido, fue al padre. Y el padre le estaba esperando con los brazos abiertos, con el deseo de estrechar a su hijo. Una vez que el hijo vino, el padre lo abrazó, el padre lo besó, el padre le dio la bienvenida a casa y mandó a preparar el becerro gordo. El padre mandó a sacar el anillo y lo puso en su dedo, señal de bienvenida. Se hizo una fiesta, se hizo una algarabía, y diciendo el padre: porque este es mi hijo, que era muerto, mas ahora está vivo. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. El Señor Jesús relata esta historia simplemente para traerle al hombre la palabra arrepentimiento. La Biblia dice: si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. La palabra clave para el hombre acercarse a Dios se llama arrepentimiento. Sentir dolor, querer volver atrás después de haber cometido una falta. De la manera que David, el rey, se volvió atrás y pidió a Dios perdón, pidió a Dios una reconciliación con él, Dios le abrió las puertas. De la misma manera que el hijo pródigo abrió su corazón, trajo arrepentimiento a su vida, el deseo de Dios es que todo hombre, que toda mujer se aparte de ignorancia y se arrepienta. La palabra clave para nosotros los cristianos debe ser arrepentimiento. Porque sin arrepentimiento nunca veremos la cara de Dios. Sin arrepentimiento no habrán cielos nuevos. Sin arrepentimiento no habrá tierra nueva para nosotros, sino que habrá una gran expectación de juicio, de condenación para aquellos que han tenido en poco la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a los atenienses, la palabra clave: es necesario que el hombre se arrepienta. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, tiempo de idolatría, tiempo de adulterio, tiempo de fornicación, tiempo de mentira, tiempo de engaño, tiempo de fracaso. Pero Dios, habiendo pasado por alto todos esos tiempos, que son tiempos de ignorancia, porque la palabra de Dios no ha tenido el dominio en tu vida,
Dice Dios en la palabra, ahora manda Dios a los hombres en todo lugar que se arrepientan. En toda la Biblia, la palabra más usual para el hombre acercarse a Dios se llama arrepentimiento. Nosotros hablamos mucho acerca de la fe y sabemos que sin fe es imposible acercarse a Dios. Pero nosotros tenemos la palabra clave, arrepentimiento. Esa palabra tiene que estar escrita en nuestra frente. Esa palabra tiene que estar escrita en nuestros corazones. Esa palabra tiene que estar escrita en nuestras vidas. Arrepentimiento. Es el hombre, la mujer que llora pidiéndole a Dios perdón por el pecado cometido. Que Dios te bendiga en este día y te dé la oportunidad de arrepentirte. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años de edad, sentí la necesidad de que Dios entrara a mi vida. Y siendo apenas un muchacho, levanté mi mano y acepté al Señor. Y desde ese día aprendí el verdadero valor del arrepentimiento. Y en cada cosa que creo haber cometido pecado o ofensa en la presencia de Dios, le digo, Señor, perdóname. Señor, cambia mi vida. Señor, ayúdame a retroceder. Y le pido a Dios que perdone mi vida cada día. En esta hora le pido a Dios que tú entres al arrepentimiento y que le digas a Dios, yo necesito cambiar mi vida. El apóstol Pablo predicó en muchos lugares hablando a los hombres acerca del arrepentimiento. Y los hombres venían porque querían conocer al Dios que perdonaba los pecados. Ese es el Dios que en esta hora te estamos predicando. Si nos estás escuchando a través de la internet, quiero decirte que Jesucristo es el único que puede cambiar tu vida. Que Jesucristo es el único que te puede perdonar. Que Jesucristo es el único que puede cambiar toda tu vida. Si estás metido en delitos, si estás al borde de quitarte la vida, detente. Porque el arrepentimiento puede cambiarlo todo. En fracciones de segundo. Solamente tienes que cerrar tus ojos. Confesar a Jesucristo como tu Salvador personal. Y Él cambiará tu vida a través del arrepentimiento. Podrás vivir una vida de eterno gozo con solamente arrepentirte de tus pecados. Qué maravilloso sería nuestro mundo si los hombres pudiesen saber, apreciar el significado real y verdadero del arrepentimiento. Estar arrepentido no es estar arrodillado delante de una imagen. Estar arrepentido no es ver a Dios detrás de una fotografía. Dios es espíritu. Y los que se acercan a Él, los que le creen a Él, tienen que creer que Él es espíritu y que Él es verdad. Lo único que necesita es detener tu vida. Detente. Y dile a Dios que entre a tu corazón, que entre a tu vida. Y a partir de hoy te garantizo, serás un nuevo hombre, serás una nueva mujer. No importa cuál sea tu condición, no importa cuál sea tu delito, Dios está dispuesto a perdonarte si solamente te arrepintieres en este día. Que Dios te bendiga, Dios guarde. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo esta audiencia
Bendigo a estas personas. Bendigo a estos amigos que en esta hora proceden a arrepentirse delante de ti. Te ruego, Señor, que perdones sus vidas y que le ayude y que ellos puedan entrar por la senda del bien, por la senda de la vida eterna. Señor, muchas gracias por los millones de hombres y mujeres que en el mundo entero han cambiado sus vidas a través del arrepentimiento. Señor, te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta... Forever you will reign, Lord.